Bueno, y justamente hablando de movimientos sociales, hablando de las izquierdas, hablando de organizaciones sociales, de derechos humanos, vamos con un tema que al, hace algunos años era un poco como tabú hablar de violencias basadas en género al interior del movimiento social, al interior de lo que llamamos las izquierdas, al interior de las organizaciones, pero que hoy, gracias a la fuerza y a la valentía que muchas mujeres han tenido, que hemos tenido, pues es un tema que viene cobrando muchísima importancia y que está instaurado ahí para decir sí, las organizaciones sociales, el movimiento social, las organizaciones de derechos humanos no se salvan de que se presenten casos de violencias basadas en género y hay que hablar de eso, hay que hacer protocolos para atender esta situación, pero sobre todo hay que construir espacios seguros para las mujeres. Y de eso vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es Angélica Chaparro, feminista, comunicadora social, activista, y a ella no le gusta mucho que lo diga, pero también es poetisa, ¿no? Yo espero en algún momento de la vida que Angélica se dedique específicamente a la poesía porque escribe precioso. A Angélica le damos la bienvenida a los micrófonos de la Bolche Radio. Bueno, pues muchísimas gracias compañeras por esta invitación que me honra mucho. Hay muchísimas mujeres en Colombia y en el movimiento social que también podrían estar sentadas aquí, entonces realmente me siento muy reconocida, muy querida por todas ustedes, por todas las mujeres comunistas, por todas las periodistas del semanario Voz, por todas las activistas defensoras de derechos humanos y que trabajan incansablemente todos los días para que también todas esas luchas sociales alcancen nuestros derechos. Entonces, muchísimas gracias, Gabriela, y a todas por la invitación. Bueno, Angélica, arranquemos de una vez con Sí, un poco de este como desahogo colectivo, ¿no? Y es sí. cómo se vive este tema de las violencias basadas en género al interior de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, del movimiento social como tal. Bueno, Gaby, lo primero que habría que decir es que esta es una discusión muy nueva y muy paradójico porque nuestras organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia tienen una larga trayectoria. Son organizaciones de 10, 20, 30, 40, ya casi 50 años. Es decir, hay una larga trayectoria de defensa de los derechos humanos desde el movimiento social y, no obstante, las discusiones sobre las violencias basadas en género no superan una década. Me refiero en particular a las organizaciones mixtas, por supuesto. Por eso es que hay que destacar también el trabajo que han hecho solitario, muy difícil las organizaciones de mujeres. Pero en general, pues lo primero es que es una discusión nueva. Lo segundo es que es una discusión muy difícil porque en un ámbito donde se supone que todas las personas defienden los derechos humanos, decir que hay personas que pueden justamente vulnerarlos, ponerlos en riesgo mediante delitos relacionados con las violencias basadas en género, pues parece como algo inconcebible. ¿Cómo puede ser un defensor de derechos humanos un agresor de una mujer? Sin embargo, esta discusión, este debate público, pues ha llevado a que tenga que haber un reconocimiento de que es así, de que las estructuras patriarcales, machistas, las violencias basadas en género, su naturalización, pues han sido un mal de nuestra sociedad al que no han estado tampoco ajenas las organizaciones de derechos humanos. Bueno, como tú lo mencionas, hay un esfuerzo, digamos, de las mujeres y las organizaciones de mujeres para que esto cada vez sea un poco más Uh visible. -huh. Al interior de las organizaciones se han venido creando lo que se ha llamado algunos protocolos, ¿no? Para atención o rutas para atención de las violencias basadas en género. La primera Uh pregunta es, -huh. ¿cómo se han venido creando estos protocolos? Y la segunda es, ¿son suficientes estos protocolos para atender este tipo de situaciones? Bueno, pues los protocolos surgen también mucho más recientemente que incluso la discusión misma sobre las violencias basadas en género. Surgen también en medio de mucho silencio, de un pacto de silencio patriarcal. ¿Mm?
que yo no me he cansado de nombrarlo así, que hay dentro de las organizaciones defensoras de derechos humanos cuando se trata de hechos que comprometen a personas pues muy estimadas, muy queridas, quizá de mucha visibilidad pública, a compañeros que en otros ámbitos desarrollan pues unos papeles supremamente fundamentales, trascendentales y políticos, pero a la hora de hablar sobre estos compañeros como agresores o violadores de los derechos de las mujeres, entonces esto se vuelve un tema tabú. Con esta, digamos, con esta realidad en los hombros, sobre todo las mujeres de las organizaciones, pues han empezado a crear estos protocolos. Y estos protocolos surgen justamente porque no hay una comprensión cabal de lo que significan las violencias contra las mujeres. Todavía se considera que si no es un feminicidio, que si no es una lesión personal con huellas evidentes, entonces no estamos hablando de violencias basadas en género. Todavía se considera que son denuncias exageradas, que son denuncias infladas, que se hacen para afectar el buen nombre de los compañeros o incluso para socavar el trabajo de las organizaciones. Todavía hay una actitud defensiva en el movimiento de derechos humanos frente a las denuncias de violencias basadas en género. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, los protocolos buscan, digamos, organizar la discusión al interior de las organizaciones, darle un orden, enunciar y recordar. Muchas veces hay que volver a hacer pedagogía y tener que recordar cuáles son los tipos penales, cuáles son las conductas que se consideran acoso sexual, violencia sexual, acto sexual abusivo, hacer casi que toda una cátedra, ¿no? Y es como la primera tarea de un protocolo, casi que educar en las violencias basadas en género, otra vez a la organización, a sus integrantes, pese, insisto, en que que se trate de organizaciones que llevan pues décadas defendiendo derechos humanos. Lo que pasa es que muchas veces esa visión de los derechos humanos pues ha sido miope, ha sido por un solo ojo y no ha tenido las famosas gafas violeta o gafas moradas y no ha terminado de entender que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Entonces, pues así empiezan a surgir algunos protocolos, empieza a hablarse dentro de las organizaciones de qué hacer, porque no se sabe qué hacer. Una compañera denuncia al compañero por un acto sexual abusivo o por un acto de acoso sexual o por cualquiera de estas conductas, y entonces la organización no sabe qué hacer. Se congestiona, se despelota, se angustia y ahora, y claro, y el compañero tan notable, tan querido, todo lo queremos, nadie quiere hacer nada. Entonces el protocolo también es una manera como de poder tener unas herramientas, de tomar un poco una distancia y decir, bueno, esta es la situación y esto es lo que habría que hacer al interior de las organizaciones. Es importante señalar que los protocolos de ninguna manera pueden sustituir la actuación de la ley, la actuación judicial y el scratch, que es algo de lo que también me gustaría hablar en relación con la siguiente pregunta. Pero por lo menos dan esa primera ruta, digamos, ¿no? Dan una primera salida a esa situación. Cuando la organización, digamos, también eso es importante, ha llegado a ese nivel de debate interno, asumir esa discusión política sobre la necesidad de tener un protocolo de violencias basadas en género. Lo triste es que muchas veces esos protocolos llegan después, ¿no? Años después de múltiples agresiones, de múltiples violencias naturalizadas, constantes, convertidas incluso en chistes de mal gusto, y después de muchos años de silencio, finalmente alguien dice, algunas toman la iniciativa y dicen, bueno, no más, basta ya, no podemos salir a las calles a hablar de los derechos humanos de las mujeres y nuestra organización ni siquiera es un espacio seguro, ni siquiera nuestra propia organización. Y así empieza, digamos, esa construcción. Yo creo que la eficacia de los protocolos, digamos, los protocolos en sí no importan, ¿no? Son formas, son rutas, son, como lo dice la palabra, son maneras de hacer. Lo que sería importante sería ver cuál ha sido el impacto de esos protocolos. Yo creo que ha habido casos notables, como el caso de Pedro Santana en Viva la Ciudadanía, que resultó expulsado por casos de violencias basadas en género. Yo creo que es notable, por lo menos, la exposición pública que logramos de Elkin Sarria, director de Contagio Radio, emisora, proyecto comunicativo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que logramos por lo menos hacer una denuncia pública muy fuerte sobre su caso, y curiosamente pues ahí no me dio ningún protocolo, ahí fue más una práctica de scratch, pero pues también digamos tuvimos que tener una cierta reflexión al interior de las organizaciones para poder llegar a eso, pero también en otros ámbitos ha habido casos importantes como el de Fabián Sanabria, denunciado por acoso sexual,
Y ahí también llegamos al ámbito de la justicia porque también la Corte Constitucional ha protegido las denuncias públicas que hacen las víctimas, y así podemos seguir citando casos. Entonces digamos que por lo menos empieza a remover una primera capa de lo que ha sido ese pacto de silencio patriarcal, y se empieza a instalar la discusión de que justamente entre organizaciones de derechos humanos, activistas, revolucionarios, militantes de la vida, el reproche siempre debe ser mayor. No se trata de esconder ni de tapar, sino al contrario, el reproche debe ser mayor. Y estas conductas no son menos graves que cualquier otra conducta contra la organización o sus miembros. No es menos grave acosar a una compañera que robarse una plata de la organización. No es menos grave acosar a una compañera que terminar vinculado o involucrado en un escándalo de corrupción. No es menos grave que terminar traicionando a la organización en cualquier otro ámbito de su quehacer, o traicionando sus principios o sus valores. Es decir, una persona que viola los derechos de las mujeres debería entenderse que viola los principios de la organización, del partido, de la asociación, del comité, y no debería nunca, primar un espíritu de cuerpo. Entonces, digamos que los protocolos por lo pronto han servido como para poner esta discusión en público y relevar ciertas cosas. ¿Para qué no han servido? Yo creo que no han servido porque muchas veces, aunque haya un protocolo, sucede un nuevo caso de violencia basada en género y vuelven las mismas preguntas. Pero ¿será que la compañera sí está diciendo la verdad? Pero es que ese compañero lo odian, pero es que le quieren lo quieren destruir su liderazgo, eso son exageraciones, eso es un complot. Vuelve otra vez la actitud defensiva, a pesar de que la historia del país, la historia del mundo, la historia del movimiento social de mujeres indican y señalan que a las mujeres hay que creerles las denuncias, pero entonces vuelve y lo primero que se hace es poner en duda. Entonces no sirve. ¿En qué otra cosa no sirve? Si la persona tiene mucha notoriedad, si hay una coyuntura política muy importante o muy estratégica en el momento, o es un tema muy delicado, entonces se recurre al silencio. No digamos nada, no expresemos nada, y es el caso reciente de Víctor de Correa Lugo, destacadísimo académico, médico, activista, una persona supremamente valiosa para el movimiento social, gran conocedor del ámbito nacional e internacional de los derechos humanos, que empieza a ser señalado, porque ya lo había sido en el pasado, y empiezan a resurgir todas estas denuncias de sus víctimas, y la actitud del movimiento social de derechos humanos y la actitud en general de toda la gente que lo ha seguido, que lo respeta, pues fue el silencio. No digamos nada, de esto no se habla, qué cosa tan problemática, ¿no? Pues casi que qué tragedia familiar la de Víctor de Correa, sabiendo que él es una persona que más que cualquier otra entiende y comprende cuál es la gravedad de las actuaciones en las que se le involucra, de las que se le señala, y obviamente que tiene derecho al debido proceso. Hemos dicho que estos protocolos, o estas, digamos, más allá de los protocolos, estas políticas de las organizaciones no sustituyen el derecho, pero la Corte Constitucional ha protegido, en varias sentencias ha protegido el derecho de las víctimas también a la denuncia pública y al escrache. Eso creo que me alargué muchísimo, pero bueno, me disculpan. No, está perfecto. Y justamente mi siguiente pregunta era alrededor del scratch, porque para nosotras el scratch ha sido como esa última alternativa, cuando a veces pasamos por ese protocolo, por ese conducto regular, como nos lo señalan en las organizaciones, en los partidos, pasamos ese conducto regular, pero no pasa nada. Antes, en muchas ocasiones, ese conducto filtra incluso información sensible que nosotros le damos a esos comités que ponen, o a esas personas encargadas de recepcionar los casos. Se filtra la información y entonces la última alternativa que nos queda es el tema del escrache. Pero cuando escrachamos a nuestros agresores, entonces resulta que las consecuencias no son, digamos, para quien cometió la agresión, sino son para nosotras por el hecho de haberlos denunciado. Porque tú mencionabas ahorita un caso muy particular, el de Elkin Sarria,
en el que las compañeras salieron a hacer esta denuncia pública y la respuesta por parte de la organización fue sacar 2 comunicados de gracias a la vida. O sea, gracias a la vida que ese agresor estuvo acosando a varias compañeras, gracias a la vida que le permitimos y después de la primera denuncia llegar al cargo de dirección, gracias a la vida que estuvo ahí. Y resulta que cuando salimos a apoyar a las compañeras, y lo debo mencionar también en nombre propio, porque sí fui una de las personas que dije, le creo a las compañeras que hicieron las denuncias, estamos con las 5 compañeras que hacen estas denuncias, entonces lo que nos dijeron era que éramos unas brujas histéricas que perseguíamos los liderazgos de las organizaciones, pero además también colocan en duda, digamos, como toda la versión de las compañeras y empieza un proceso también de persecución, digamos, de quienes hacen esta denuncia pública. Sí. Con todo este panorama que parece muy desolador para nosotras, ¿el escrache sigue siendo esa alternativa? O además del escrache, ¿qué podemos seguir haciendo para nosotras también blindarnos y para poder llevar adelante, pues digamos, todas estas denuncias? Porque es válido también comentarlo y es decir, el silencio no puede seguir siendo una opción para No, nosotras. pues yo creo, Gaby, que para empezar por donde tú terminas, justamente lo que hemos logrado en este tiempo es que ya no cuenten con nuestro silencio. Si la justicia no funciona, si los protocolos no funcionan, si las personas tienen tanta notoriedad que son intocables, pues por lo menos no contarán con nuestro silencio. Yo creo que esa es la primera tarea, ¿m? Romper el miedo, enfrentar quizás, como lo has hecho y como lo hemos hecho muchas valientemente, y lo han hecho muchísimas mujeres que no están aquí, valientemente enfrentar a sus agresores, pues eso es lo que abre caminos. No conocemos otra forma que la lucha, ¿no? Nada nos regalaron, así como en las luchas de clases, en las luchas de género, nada nos regalaron. Todo lo hemos tenido que luchar con mucha fuerza, con mucha batalla, todos nuestros derechos. Y hoy que se recuerda tanto como estas fechas emblemáticas, pues también hay que recordar que cada cosita, cada paso adelante han sido décadas, pero sobre todo han sido décadas de no rendirnos. Sobre el Scratch yo creo que es muy importante esto, los protocolos sobre violencias basadas en género de las organizaciones, yo creo que son una buena práctica que se tiene que reforzar, pero que se tienen que poner en práctica. Es decir, tenemos que llegar a un momento donde no se necesite un protocolo. Y yo siempre hago esta pregunta: ¿cuál es el protocolo cuando un compañero es acusado de robarse una plata de una organización? El protocolo es hasta luego, compañero. No hay que hacer grandes procedimientos administrativos, grandes reuniones, larguísimas disertaciones para reconocer cuál es la gravedad de la falta. Entonces, lo primero es aplicar estándares iguales, ¿no? Ante agresiones que son igual o muchísimo más graves, ¿no? Como las violencias basadas en género. Y creo que esos protocolos también tendrían que incluir el Scratch, porque la Corte Constitucional, insisto, por ejemplo, en una sentencia del 2021, protegió el derecho de las víctimas de un profesor de antropología de la Universidad Nacional, creo que es el caso Sanabria, protegió el derecho de sus víctimas a denunciarlo públicamente. Pero más recientemente este año la Corte Constitucional se volvió a pronunciar en el caso de Ciro Guerra, destacado director de cine, director del Abrazo de la Serpiente, porque pues además hacen unos trabajos impresionantes que les dan grandísima notoriedad y demás. Bueno, Ciro Guerra denunció, no solo denunció a las periodistas que publicaron todas las denuncias a su vez de sus víctimas, sino que además instauró una tutela en la Corte Constitucional para tratar de retirar la publicación periodística que se hizo con las denuncias de el medio Volcánicas y también alguna otra periodista independiente. Y bueno, es muy importante lo que la Corte ha dicho. La Corte ha dicho que estas son expresiones de las víctimas que están protegidas y que tienen todo el derecho de ser en una sociedad que niega la justicia. ¿Sí? Que no se necesita que haya de por medio una orden judicial, ni una decisión judicial, ni siquiera una investigación en la fiscalía para que las víctimas puedan denunciar. Y además, en el caso de las periodistas y Ciro Guerra, la Corte Constitucional refuerza
su argumento y dice que en este caso se trató de un trabajo periodístico donde se citaron las fuentes, donde se distingue la fuente de la opinión del medio y donde en ningún momento se vulneran los derechos que dice el señor Guerra, el buen nombre y demás, porque justamente suele ser el primer argumento, ¿no? El buen nombre y el debido proceso. Pues ninguna de las dos cosas se afecta con el escrache, y en todo caso el escrache no es el que daña el buen nombre de los agresores, sino la agresión que cometieron. Si uno quiere tener su buen nombre, pues no debería acosar, ni abusar, ni de ninguna forma utilizar su poder en contra de sus compañeras. Bueno, querida, yo quisiera hacerte una pregunta y es que ahorita mencionabas con respecto a poner en duda la palabra de la compañera. Es lo primero que normalmente ocurre, es como, Okay. ¿será verdad? ¿Será que ya no lo...? Yo quisiera que nos contaras también de pronto cómo podemos hacer nosotras desde nuestra cotidianidad para desmitificar esto, o sea, para darle una voz, una verdad a nuestra palabra, porque en realidad eso es algo que ocurre y que en realidad en cualquier espacio nosotras estamos en riesgo de ser vulneradas. O sea, yo siento que no hay ninguna sola mujer que pueda alzar la mano y decir, no, a mí nunca me han acosado, a mí nunca me ha pasado esto. Entonces, primero, obviamente, como qué hacer para apoyar a estas compañeras para que dentro de la sociedad nuestra voz sea verdad, efectivamente, sin importar lo que nosotras queramos decir. Y tercero, pues también cómo, a dónde podemos ir o cómo podemos apoyarnos si hay alguna compañera que necesita hacer una denuncia de género. Bueno, pues hay organizaciones de mujeres, en particular Sisma Mujer, que acompaña casos de denuncias de violencias basadas en género. Creo que es muy importante que todas conozcamos que existe esta organización y muchas otras, la Casa de la Mujer. Bueno, una amiga y compañera nuestra, Laura Vargas, trabaja en la Red Nacional de Mujeres, estuvo en la Red Nacional de Mujeres, y sabemos que también hay múltiples organizaciones en todo el territorio, pero también las alcaldías han hecho un despliegue muy importante de secretarías de la mujer. Hay una línea púrpura en Bogotá, por ejemplo, que atiende casos de violencias de género. Digamos que por lo menos hemos ganado mucho en lo que tiene que ver con oferta institucional. Ya en lo que tiene que ver con las prácticas y con el día a día, pues vamos a seguir enfrentando el negacionismo, vamos a seguir enfrentando el pacto de silencio patriarcal, vamos a seguir enfrentando que se pongan en duda nuestras denuncias. Yo creo que eso hay que contar con eso. Y en esa medida, pues insistir en que pues es nuestra voz y somos nosotras las que nos vamos a cuidar y nos vamos a salvar entre nosotras. Lo primero, pues hay que creer en las compañeras, entre nosotras mismas muchas veces nos ponemos o nos ponen en esa situación de defender a los agresores. Entonces evitemos entrar en ese tipo de situaciones o de negaciones, escuchemos a la compañera. Y si se es víctima, pues siempre es importante y necesario tener pruebas, tener soportes, los posibles, porque tampoco podemos vivir toda la vida en nuestras relaciones personales, pues grabándonos o monitoreando pues cada situación en la que estamos, pero en la medida de lo posible tener siempre por lo menos un relato muy detallado, detalles muy precisos de la situación, el lugar donde se estaba, la forma de vestir. Los detalles de alguna manera sustentan mucho ya también a todo nivel lo que tiene que ver con las denuncias, tener la información completa, concreta, precisa. También juntarnos. Muchas veces pues sabemos, una golondrina no hace verano, una denuncia solitaria es igual de válida, igual de contundente. O sea, un agresor no tiene que ser un agresor en serie para que nos crean que es un agresor, pero en general los agresores tienden a repetirse y tienden a generar patrón. Entonces juntarnos, buscar otras voces, otras denuncias, para que cuando salgamos, digamos, la contundencia sea tal que no haya otra cosa que alegar. Creo que es importante, quisiera señalar algo en lo que tiene que ver con el debido proceso. Obviamente esas personas, cuando las víctimas están en condiciones de hacerlo, pues tendrán que responder ante la justicia, y en la justicia el debate será otro. Pero la denuncia pública sigue siendo nuestra herramienta y nuestra posibilidad, más allá de lo que cada organización o cada plataforma de derechos humanos o cada partido esté dispuesto también con su voluntad política a hacer. Pues hay que seguirnos juntando entre nosotros, entre nosotras, y hacer hoguera. Sería eso.
Bueno, pues Angélica, le agradecemos mucho estos minutos aquí en los micrófonos de la Bolche Radio. Y le Mm. agradecemos también la enorme fuerza y valentía de la que nos ha contagiado a muchas mujeres para no guardar silencio, para denunciar, para decir, y también ese acompañamiento y la visibilización de muchos de estos casos al interior de las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales y el movimiento social en general, que nos ha puesto también un obstáculo más a nosotras las mujeres, y es el decir que al interior de quienes defienden los derechos humanos no pasan este tipo de cosas. A ti muchísimas Mm. gracias por esa valentía que nos contagias, por esa fuerza también que nos das para seguir exigiendo nuestros derechos, y gracias por estos minutos también aquí. No, muchísimas gracias a ustedes. Han hecho que este 8 de marzo sea un poco menos agridulce, con tantas denuncias de violencias basadas en género y tanta impunidad. Realmente no tenemos mucho que celebrar, pero me alegra mucho haber estado hoy entre ustedes. Gracias. A ti muchísimas gracias, y te abrazamos desde los micrófonos también de la Bolche Radio, desde este espacio que hemos también generado para las mujeres. Yo les cuento que en Bogotá la línea púrpura tiene el teléfono que es el